tener trabajo de inicial primario, ingresan a las 9 horas del día miércoles y finaliza, ahí dice, si ustedes ven la convocatoria, dice a las 21 horas, en realidad 25 mejor dicho. No se olviden de llevar alargues, zapatillas, prolongadores, lo que necesiten para enchufar sus computadoras, para compartir con los colegas también, pónganse de acuerdo, ¿eh? Pero computadoras tienen que llevar todo, si no llevan sus compus no pueden trabajar porque no van a tener donde poder ver sus trabajos. Y lo otro que tienen que hacer es llevar los trabajos ya descargados en las compus, porque no hay buena señal en la facultad de internet y si no tienen los trabajos descargados no van a poder bajarlos. Por favor, les pedimos eso. Vieron que este año, ya la semana pasada, a la mayoría se le entregaron los trabajos, al menos a los referentes de evaluación, y ellos ya le pasaron a ustedes. ¿Por qué se les pasó antes con varios días de anticipación? Para que puedan leerlos una y otra vez, puedan tener claro de qué hablan, a qué eje corresponde, cuál es el eje principal, cuál es el complementario, que sepan de qué trata, cosa que al momento de juntarse con su dupla en la facultad, ya tengan conocimiento de qué están hablando y podamos avanzar con, reitero, con más conocimiento, con más criterio y más rápidamente. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Además, o sea, leer los trabajos antes, después juntarse con su dupla ahí en la facultad para analizar los 2, 3 o 4 trabajos que se les entrega y después de eso completar formularios, hacer las devoluciones, trabajar en el consenso. Para esto necesitamos que presten atención ahora cuando Erika vaya informándoles de qué formularios son los que hay que completar, de cómo hacer las devoluciones y algo que les voy a explicar yo, el tema del consenso. El consenso, para los que van a ser evaluados por primera vez, al finalizar todo, ¿qué es lo que se hace? Se juntan los docentes y ponen a ver se ponen a realizar un orden de mérito para ver cuáles son los trabajos que pasan en una siguiente instancia. La idea, no la idea, sino todavía nosotros no sabemos cuántos trabajos van a ir a la instancia provincial, así que no sabemos cuáles van a ser los que van a ser determinados como mejores. Lo que ustedes tienen que hacer es ese orden de mérito y después nosotros vamos a ver, de acuerdo a la información que recibamos, a las directivas que recibamos, cómo vamos a ir ordenando en niveles, en modalidades, en áreas, en focos, en ejes, estos trabajos para la siguiente instancia. Por lo tanto, más información sobre cuáles o cuántos van a participar no sabemos todavía para la instancia provincial. Lo que sí sabemos es que necesitamos todas las devoluciones, todos los trabajos corregidos, terminados, para el día que ustedes finalizan sus tareas, porque el día lunes al mediodía nosotros tenemos que estar informando la cantidad de equipos que vienen del interior de la provincia, porque a partir de ahí tenemos que comenzar a hacer las contrataciones de los servicios para la instancia provincial. Así que Erika le va a decir ahora, va a estar la puerta cerrada, no es tan así, pero hasta que no entreguen las devoluciones, por favor, no van a poder irse porque necesitamos eso sí o sí. Algo más que me estoy olvidando, los certificados, a ver, yo le dije a ustedes que por esta capacitación ustedes reciben certificado, como también van a recibir un certificado por haber sido evaluadores o jurados de la instancia zonal. También eso le otorga puntaje, se le da a través de CIMA y lo van a obtener dentro de 1 o 2 meses. Pero al momento de inscribirse, eso les va a dar, como les reitero, les va a servir también para tener un puntaje
para su carrera docente, además de la experiencia que van acumulando, ¿no? Así que, bueno, va a haber otras cuestiones que van a ir surgiendo a partir de lo que vaya mostrando Erika ahora. Decía, vamos a dejar 10 minutos para las preguntas que quieran hacer y decirle además que, no lo dije yo, perdón, bueno, para los que no me conocen, soy el coordinador de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Gustavo Berbere, y la gente del equipo que está ahí dice Gabriela, pero no es Gabriela, es Natalia Linares, es nuestra tecnóloga, Mabel Duarte, que no sé si está o abandonó porque está en Riachuelo y si estaba muy feo el tiempo por allá, es la que se encarga de hacer Sí. está Mabel, está bien, Mabel, bien, bien. Ella se encarga de hacer las reacciones de los proyectos, el de conseguir las resoluciones pues, de cada una de estas capacitaciones. Y está Erika, que es Erika Barrios, nuestra referente provincial de evaluación, y Diego Perrota, que es el coordinador provincial de Feria de Ciencia y Tecnología. Ese es el equipo de la Coordinación de Ciencia y Tecnología. Bueno, decía las preguntas para el final. Erika Barrios, cuando estés en condiciones, comenzar con lo tuyo. Sí, Gustavo, Mabel, sí, Mabel. mientras comienza Erika, por favor, que vayan escribiendo en el chat sus números de DNI para la constancia de asistencia de ahora, que va desde las 19:30 hasta las 21:30 horas, ¿sí? Así ya vamos cargando. Por favor, profes. Hoy me preguntaban si esta no le corría inasistencia. Lo que le decía es que esto se considera como una capacitación más y presentando la constancia le corre como una de las 6 capacitaciones que podemos hacer en el año. Así que bueno, ahí, ¿qué era, Mabel? Nombre y número de documento, dijiste. Sí, nombre y número de documento sin puntos, por favor. Bien. Así vamos más rápido. Bueno, Erika, ahora sí te Bueno, escuchamos. bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están, profes? Espero que estén bien. Primero agradecerles, sí, por aceptar este desafío, sumarse al equipo de valoración. Sabemos que es un trabajo arduo, pero lindo, algo que nos apasiona a todos, por eso estamos acá. Así que bueno, muchas gracias en primer lugar por formar parte de este desafío. Vamos a iniciar, Nati, te pido que pases la presentación. Yo le voy a hablar de lo que es, ahí está, perfecto, el rol y el perfil del valorador, ¿sí? Siempre hablamos, cuando hablamos del perfil del valorador y del rol que debe cumplir este docente, de un enfoque pedagógico, teniendo en cuenta siempre la empatía y la responsabilidad ética en el proceso de evaluación ferial. ¿Sí? Cuando hablamos de empatía, siempre digo, hay docentes detrás de cada proyecto que trabajaron un tiempo, que fue un trabajo arduo, todo un equipo con estudiantes. Entonces, siempre cuando yo valoro el trabajo, cuando hago la lectura exhaustiva de los documentos, tener esta responsabilidad y esta empatía hacia ese equipo que elaboró, ¿sí? Y que se tomó el tiempo para elaborar el proyecto y que lo hizo con tanta pasión, donde involucró muchas veces la comunidad, donde muchas veces involucran a los tutores. Entonces, siempre pensando desde ese punto, ¿sí? Que son colegas que están trabajando y que pusieron mucho trabajo y esfuerzo para realizar este proyecto. También es fundamental que cada valorador conozca lo que es la perspectiva STEAM. Cuando hablamos de la perspectiva STEAM estamos hablando de estos contenidos que se integran, ¿sí? De forma no forzada. Entonces, tener en cuenta de que cuando hablamos de STEAM hablamos de integrar. Si yo tengo dudas de lo que es el enfoque STEAM, también lo puedo encontrar en el documento 2, la página 17. Entonces, esos documentos son importantes que los valoradores tengan en cuenta y que lo puedan leer si tienen algunas dudas de lo que es el enfoque STEAM para los proyectos de feria. Hablamos de competencias pedagógicas. Cuando hablamos de competencias pedagógicas, entramos en lo que es el análisis crítico y pedagógico de las propuestas presentadas en el aula, ¿sí? Si bien yo estoy haciendo una revisión exhaustiva del proyecto, tengo que tener, retrocede Nati, porfa, ¿me pasaste? Tengo que tener en cuenta este análisis pedagógico a la hora de valorar estos proyectos de feria.
También un conocimiento profundo de los NAP o de los diseños curriculares de las jurisdicciones, porque sabemos que los proyectos siempre se desarrollan dentro de lo que es el aula, ¿sí? Entonces, el docente desarrolla este proyecto teniendo en cuenta los contenidos de su proyecto áulico. Entonces, yo como valorador tengo que tener en cuenta que los NAP o los diseños para, en el caso de tener dudas, si ese contenido está dentro de esa materia o dentro de ese año, voy a los NAP o al diseño y verifico, ¿sí? Los docentes siempre tienen adelante, van a tener explícito qué materias desarrollaron, ¿sí? Dentro del área disciplinar, qué materias desarrollaron o qué contenidos de la materia, perdón, desarrollaron. Entonces, por eso es importante que los evaluadores manejen, ¿sí?, estos documentos. Capacidad para valorar el proceso continuo de aprendizaje sobre el resultado final. Esto es en cuanto a las competencias pedagógicas a tener en cuenta. Ahora vamos a la actitud ética y profesional. ¿Sí? Siempre se le pide a los evaluadores que tengan una discreción y confidencialidad. Sabemos que los equipos de valoración, muchas veces hay docentes de diferentes instituciones, y lo que se habla dentro de lo que es la valoración de los proyectos tiene que quedar, profe, en el equipo de valoración. ¿Sí? Yo no tengo que comentar, por respeto al docente también que presentó el trabajo, tengo que ser respetuosa en ese punto. Entonces le solicitamos, por favor, que la discreción y la confidencialidad sea algo que se tenga en cuenta, ¿sí?, a la hora de leer estos trabajos, y la objetividad en las deliberaciones, ¿sí? También la apertura al trabajo colaborativo. El trabajo, si bien se le manda a cada evaluador qué trabajo va a leer y va a valorar, el trabajo siempre es en dupla. Entonces yo a veces le digo, bueno, llevamos todos los tips que tengo que tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de leer el proyecto, pero después lo comparto con mi dupla, ¿sí? A la hora de sentarme con mi dupla, comparto todos esos tips que yo marqué, podemos tener intercambio de opiniones, podemos enriquecer el trabajo, podemos enriquecer esa evolución al tener dos miradas, ¿sí? Pásame la otra, Nati, porfa. Bueno, dentro de lo que es la valoración tenemos etapas y una secuencia. Lectura previa y el análisis exhaustivo del informe de los 4 documentos en realidad es lo que ustedes están haciendo ahora en esta etapa, que este año se pudo mandar con más tiempo, digamos, los trabajos, para que cada valorador o cada dupla tenga un tiempo prudencial para poder leerlo. Los 4 documentos, ¿cuáles son? El informe del proyecto, el registro pedagógico, la carpeta de campo y la visualización del video. Hago un paréntesis acá, profe. Si yo tengo alguna dificultad para lo que es la visualización del video, para lo que es abrir el archivo del informe del proyecto, le aviso al referente de valoración, ellos se comunican con nosotros y nosotros solicitamos a la institución que nos vuelvan a enviar esos documentos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa se comunican con su referente. Lo que es tenemos que tener en estructura, ¿sí? Si yo no me acuerdo o desconozco qué estructura tiene el informe del trabajo, me voy al documento 2. En el documento 2, de la página 2 a la 7, está todo lo que es estructura de cada uno de los documentos, tanto del informe, de la carpeta de campo, del video y del registro pedagógico. La carpeta de campo, le hago acá también un paréntesis. Tenemos que tener en cuenta que la carpeta de campo es el trabajo del equipo, ¿sí? De todo el curso o de todo o del salón que participó. Entonces, tiene que ser una evidencia del trabajo, tiene que ser hecho por los alumnos, tiene que tener las correcciones del docente, tiene que tener las encuestas que realizaron, las salidas de campo. Esta carpeta de campo no tiene que estar transcripta, o sea, tiene que estar el material en bruto, cómo trabajaron los alumnos. Los trabajos de clases, con fecha, marcando el título del tema que desarrollaron, si fueron a visitar a algún especialista, si hicieron la salida de campo, todo eso tiene que estar en la carpeta de campo, ¿sí? Y no debe ser transcripta, esto para que tengan en cuenta también. Lo que es el registro pedagógico también, que es el relato, ¿sí?, del docente. Ahí en el registro el docente tiene que hacer un relato en primera persona. En el informe hablamos en tercera persona, en el registro pedagógico es en primera persona. El docente cuenta cómo fue el trabajo desarrollado,
si tuvieron dificultades. Muchas veces pasa que hay en zonas que llovió, que los alumnos no fueron, qué pasó, cómo continuaron. Si tuvieron devolución en otras instancias, también va en ese registro pedagógico. Y después la otra etapa es el consenso de duplas. Acá es un intercambio, sí, entre los valoradores para llegar a esa devolución final que va a ser elaborada en la planilla de devolución. Entonces, siempre teniendo en cuenta a mi compañero de trabajo y consultando, intercambiando ideas, intercambiando criterios y opiniones en esa parte del consenso de duplas. La otra, Nati, por favor. Bien, criterios de evaluación, definición de dimensiones y evidencias a observar e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué datos recolectaron los alumnos? ¿Qué metodologías aplicaron? ¿Qué tipo de actividades realizaron? Todo eso tengo que tener en cuenta, ¿sí? Como también lo que es la originalidad, ¿sí? Cuando hablamos de originalidad, no estamos hablando de un proyecto que nunca se hizo o algo que descubrieron. Estamos hablando de que tenga la impronta del equipo, ¿sí? Que elaboró este proyecto. La calidad del planteo didáctico, la integración lograda. Acá por eso es importante tener en cuenta lo que es la perspectiva STEAM, que sean integrados los diferentes focos y que sea de manera que no esté forzada, que no se note. A veces el trabajo ven los valoradores y parece un rompecabezas que intentaron integrar los diferentes focos o ejes para que él tenga perspectiva STEAM. Entonces, eso tengo que tener en cuenta yo como valorador, que sea algo que se dé en la secuencia de todo el proceso del proyecto. Los QA también importante, ¿qué aprendieron los alumnos cuando desarrollaron este proyecto? No solo los alumnos aprenden la parte de la disciplina, de la materia, también aprenden metodología, también aprenden trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Hay muchas cosas que los alumnos aprenden, ¿sí? Cuando elaboran un proyecto de feria. Y lo que es el vínculo con el contexto local o regional, que también es importante porque tiene que tener importancia o un interés dentro de lo que es la institución, el barrio, la localidad o la región, ¿sí? Pasamos al otro, Nati, por favor. Bueno, entonces, para retomar un poco de manera integral, el informe del proyecto, el registro pedagógico, la carpeta de campo y el video del registro, ¿sí? Esos son los 4 documentos que el valorador tiene que tener en cuenta a la hora de realizar esta lectura y empezar a marcar esas sugerencias o esas fortalezas de este trabajo. El que aprendieron también el evaluador busca que el alumno tenga una autonomía, el estudiante tenga una autonomía en el aprendizaje y que sea una valoración formativa, ¿sí? Pasamos, Nati. El otro. Bien, entramos un poquito en lo que es la devolución. Esta es la tarea más importante que realizan los valoradores. Consiste en este informe que va a enriquecer con nuevas miradas y va a motivar a los estudiantes y a los docentes a seguir indagando. ¿Por qué es importante esta devolución? Porque todos los docentes que realizan un trabajo con su equipo siempre esperan una devolución de su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo tengo que ser a la hora de realizar esta devolución? Tengo que ser respetuoso, tengo que tener empatía y siempre reconociendo los logros, marcando las fortalezas, la creatividad. Yo siempre soy partidaria de que todos los proyectos de feria tienen fortalezas porque todos los equipos trabajaron, todos los equipos le dedicaron tiempo a realizar este trabajo, lo hicieron con mucha pasión, con entusiasmo. Entonces todos los trabajos siempre van a tener fortalezas que marcar y después haciendo sugerencias orientadoras. ¿Qué son estas sugerencias? Tienen que ser constructivas, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, le quiero sugerir que consulte una bibliografía, pongo qué bibliografía debe consultar, en qué parte puede encontrar. Nosotros somos especialistas en el área, por eso valoramos estos trabajos. Entonces sabemos dentro de lo que es ese tema que desarrollaron, en qué bibliografía pueden ampliar su trabajo. Si yo le quiero sugerir cambiar la metodología, también pongo ejemplos
ejemplos, siempre con ejemplos. Sugerimos cambiar la metodología, por ejemplo, y les sugiero qué metodología pueden utilizar para enriquecer el trabajo, ¿sí? Para pasar a las futuras instancias. Entonces, siempre con mucho respeto, con empatía, marcando siempre las fortalezas y también brindando estas sugerencias. Nosotros no ponemos un límite, ¿sí?, para la devolución, pero tampoco tiene que ser una devolución corta como un telegrama, porque imagínense si ustedes son los docentes asesores, reciben una devolución de 5 renglones a un trabajo que realizaron durante meses con mucho esfuerzo, no va a ser bien recibido por este docente asesor, ¿no? Entonces, siempre ricas estas sugerencias amplias, explayándome en lo que quiero sugerir o en lo que quiero remarcar y con mucho respeto. La próxima, Nati, por favor. Bueno, acá nuevamente tono respetuoso y motivador, siempre redactar con calidez pedagógica, alentando esta curiosidad y la vocación y pasión que este docente tiene a la hora de desarrollar este proyecto. Y siempre el informe escrito tiene que ser enviado respetando los plazos de la coordinación. Acá el profe le dijo que yo le había dicho al otro grupo que me iba a colocar en la puerta si es necesario para que no se vayan si no mandan las devoluciones. Bueno, no lo voy a hacer, o sí, no sé, pero necesitamos, por favor, que esas devoluciones se envíen ese día que finaliza su jornada. En lo que es primaria inicial es el jueves al mediodía y en lo que es secundaria superior las modalidades correspondientes viernes por la tarde, porque necesitamos que todos los proyectos tengan una devolución y que todos los docentes asesores reciban a sus instituciones la devolución, porque cada docente que presentó el proyecto está esperando que los especialistas le envíen esta devolución, ¿sí? Entonces, eso, por favor, profes, a tener en cuenta de que se suban todas las devoluciones en tiempo y en forma. Cuando hablamos de la devolución de los proyectos, también pueden consultar en el documento 4, que está todas las pautas que deben tener en cuenta y está mucho más amplio todo esto que yo le estoy mencionando. Si por ahí alguno no logró leerlo o no logró descargarlo, está en el aula virtual. Nosotros le pasamos a los referentes, quizás ellos le compartan en lo que va en el transcurso de estos días, o si no lo pueden descargar desde el aula virtual, que ahí están todos los documentos de feria, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son los documentos generales, ¿sí?, de lo que es la Feria de Ciencias. La otra, Nati, por favor. Bueno, acá le va a hablar un poquito Diego de lo que es la planilla de devolución. Esta planilla es la que nosotros le vamos a estar enviando a sus referentes y es la que ustedes van a redactar ese día para subir al formulario. Diego. ¿Se me escucha ahí, Eri? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bien, bueno, buenas noches para todos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Acá, a modo de ejemplo nada más, ustedes después ya van a recibir la planilla de devolución. La misma está compuesta de proyecto. Por favor, son cuestiones por ahí mínimas, pero hacen justamente de la redundancia la cuestión, colocar bien el título del proyecto, el CUE, la institución, la localidad. Si los profes mencionaron cuáles son los alumnos expositores, lo cargan ahí, así como el nombre del docente asesor. Si no es tan explícito, no pasa nada, no importa, porque esta es una planilla pensada también para las futuras instancias cuando va a estar el equipo expositor presente. La primera parte que van a hacer, como hoy hablaban anteriormente, ¿no? Tanto Erika como el profe Gustavo, es el apartado justamente para las fortalezas en positivo, decía el profe también en la primera reunión, que sean en ese primer apartado, como le decía, las fortalezas, destacar la elaboración del proyecto, ampliar justamente esa devolución. En el segundo apartado se van a encontrar con las sugerencias y recomendaciones. Hoy comentaba también Erika, y eso es muy importante, que cuando hacemos sugerencias y recomendaciones mencionemos
qué bibliografía, si es una cuestión pedagógica, de qué material, si es una cuestión que tiene que ver ya con lo propiamente dicho a Feria de Ciencias, a qué documento tienen que recurrir, ¿sí? Si es la carpeta de campo, por ejemplo, que necesita ser ampliada o no está, del todo bien, no le decimos no está del todo bien tu carpeta de campo. Revisar el documento número 2 en el apartado carpeta de campo cuando se habla de mostrar el trabajo realizado por todo el curso, no solamente por un estudiante, por ejemplo, ¿no? En la página tanto, por eso es importante conocer los documentos. Y en la tercera hojita se van a encontrar con que deben colocar su apellido y nombre, tanto del evaluador 1 como del evaluador 2, su firma y su DNI. La firma, en todo caso, si no la pueden poner de manera digital, ¿sí? Colocan de nuevo su apellido y nombre, pero muy importante que esté su DNI. ¿Cómo voy a escribir la devolución? Como estamos hablando de una dupla, entonces lo vamos a escribir en plural, en tercera persona. Lo vamos a escribir podemos usar las letras convencionales, puede ser Arial, Times New Roman, mayúscula y minúscula, 11 o 12, interlineado de 1,5,